Bueno, mis amigos, seguimos en este programa especial tratando de entender todo lo que está ocurriendo detrás de toda esta ola criminal y por qué estamos teniendo quizás esta preocupación con el sistema que investiga y que procesa a los criminales en Puerto Rico. Entonces, estoy con dos jueces y con dos fiscales, ex jueces y ex fiscales también, conversando sobre todo esto, entenderlo. Y me gustaría un poco el tema de las negociaciones acordadas, ¿no? con los criminales, con las personas acusadas. Acelera el trámite en la sala, pero provoca que una persona que cometió un delito mayor en una negociación, porque no hay toda la evidencia o no hay todo el tiempo, salga con una menor sentencia a la calle o cumpla una sentencia mucho más reducida. Eso es lo que yo entendí hasta ahora. O quitar la pena de cárcel para ser referido, si es un primer ofensor, a una informe de presentarse. Pero entonces eso no es lo que está provocando esta puerta giratoria, que entran por un lado y salen por otro en un tiempo bien corto. Provocando no, pero es parte de lo que afecta la puerta giratoria en cuanto al asunto criminal en Puerto Rico. Y entonces existe otro problema no, situación, que es que el juez sentencia, pero el juez no sabe que la sentencia que está imponiéndose, cuánto de ella se va a cumplir. O sea, el juez le impone... ¿Cómo que no sabe? Bueno, el juez le impone 15 años de cárcel y probablemente a los 7,5 ya está fuera. En corrección se hacen unos cómputos que no necesariamente un mes en la cárcel es un mes natural. Empiezan a recortar por bonificaciones y trabajo y una sentencia... Wow, pero ese dato para dar un ejemplo, hemos discutido varias veces aquí en este programa el caso de la masacre de Yauco. Ese señor... Ese caso usted lo vio. Ese caso, la primera vez, cuando él estuvo preso, quien atendió ese caso fui yo, fue una alegación preacordada. Y se suponía que el señor cumpliera 15 años. ¿Usted lo sentenció a 15 años? Yo lo sentencié a 15 años. O no, eran 12 años, perdóname. Y me entero que está en la calle cuando sucedieron los hechos de la masacre de Yauco. Wow. Porque no habían pasado 12 años. Habían pasado 9. Y usted dijo que yo sentencié a 12. Primero, porque está fuera. Y ahí que me entero, ¿no? Que con las bonificaciones y todo lo demás ya había salido cumplido. ¿Ustedes están conformes con eso? ¿Eso debería cambiar? Pero no necesariamente tiene que ver con las alegaciones preacordadas, porque la realidad es que con las enmiendas a la Ley de Libertad Bajo Palabra, las personas, no importa que la pena sea la que sea, a los 15 años ya van a tener derecho a poder salir en libertad bajo palabra. Así que cuando, por lo menos en mi caso, cada vez que yo voy a hacer una alegación preacordada, informo a la víctima que aunque la pena es de X cantidad, tiene que saber que a los 15 años la persona va a cualificar bajo la ley. Vamos con Anabel Torres Colbert, que tiene una pregunta sobre al panel aquí y quiero traerla a la discusión. Adelante, Anabel. Gracias, Felina. Fíjate que yo los escucho y me parecería ver que hay como un entendimiento de que ciertamente hay una falla en todo lo que tiene que ver con la parte investigativa, que a veces es la que impide que pase algo en la rama judicial para encauzar a los criminales, y de otra parte que son muchos casos y que por lo tanto los fiscales entran a hacer el asunto de las negociaciones preacordadas. Mi pregunta es, según las posiciones que ustedes tienen, ¿esto es una preocupación para los entes que pueden cambiar la cosa? ¿Hay una preocupación en la rama judicial para saber que hay que cambiar la manera de operar las salas, tener más fiscales, etcétera? Y si hay una preocupación a nivel de la policía de que realmente hay que investigar de una manera distinta, dar más recursos para que esa primera etapa, cuando le llega a los fiscales, puedan encauzar y no se caigan los procesos. La realidad es que independientemente de que la sala tenga 40 casos, los fiscales atienden sus casos. Hay muchos casos que hay que darle un señalamiento adicional, pero eso no significa que el caso no se atienda adecuadamente. Pero es cierto, y le pregunto con mucha honestidad, yo he recibido muchísima información de que el fiscal llega a la sala con 30 casos, con 20 casos encima, y apenas ha tenido un día o dos para poder observar el caso. Muchas veces se ponen al día allí, y entonces si viene un abogado con intenciones de negociar y le ofrece algo razonable, adjudicado, no fuimos, y va sacando casos, porque tiene que sacar los casos que si no se le van amontonando. ¿Es correcto?
Estoy diciendo la verdad. Bueno, se llegan alegaciones preacordadas, pero se es bien celoso en la alegación preacordada que se va a hacer. Pero ¿qué espacio tiene el fiscal para profundizar, para conseguir evidencia? No podemos, la culpa no es única exclusivamente de la sobrecarga que pueda tener el fiscal. En el mundo ideal, definitivamente habría más fiscales, habría más jueces. Y más jueces. El problema es que tengo que decir una palabra que resulta ser una palabra soez en nuestro ordenamiento. Se necesita más chavos. Y para conseguir más dinero, más recursos para la fase investigativa, para poder darle a más fiscales, para poder conseguir más abogados de asistencia legal, para que puedan representar a los indigentes, porque también tenemos de que toda persona tiene derecho a una representación, y si es indigente el Estado tiene que proveerle uno, el Estado, y cuando llegamos a ese punto pues tenemos la tranquilla presupuestaria. Sí. Y pues afecta. Los fiscales de sala, Ferdinand, mi experiencia, la viví por tantos años, hay cierto tipo de casos que no se van a negociar por la naturaleza de cómo ocurrió, de las circunstancias, de la forma en que se cometió. Es un caso que ni el fiscal de distrito va a dar instrucciones a cada fiscal de su región, que esos casos es para verse en sus méritos. Salga como salga. Y hay otras veces que el juez, el fiscal y la defensa se lo llevan al juez y el juez le dice no. Y eso yo no lo voy a aprobar. Eso yo lo hice muchas veces. No voy a aprobar eso. Ok. Déjeme pasar con Laisa. Laisa tiene otra entrevista bien importante relacionada a este tema y quiero escucharla. Adelante, Laisa. Bueno, gracias, Ferdinand. De hecho, me encuentro con la doctora Natalie Pérez Luna, trabajadora social, clínica y forense. Hemos estado escuchando, saludos, gracias por estar acá. Hemos estado escuchando, obviamente, todo el análisis interesantísimo por demás. Se ha dicho por parte de jueces, fiscales, ex jueces y ex fiscales que el sistema no da abasto. Ahora bien, doctora, ¿cómo esto incide en la pobre cantidad de esclarecimiento de casos y por ende en la reincidencia? Claro, hay una sensación de falta de justicia, ¿verdad?, que se está percibiendo en nuestra sociedad, precisamente por los factores que los expertos han presentado en esta noche. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que está haciendo el sistema de rehabilitación y corrección para prevenir primero que todo las reincidencias, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando de forma articulada con la educación, con la salud mental, entre otros, ¿verdad?, elementos que son indispensables para garantizar que esa persona no reincida en la comisión de un delito igual o mayor o de mayor, ¿verdad?, envergadura, más grave, ¿no? Esa es una. Y por otra parte, también hay una sensación en la ciudadanía donde las personas que incurren en un delito, no necesariamente, que es prácticamente lo que están presentando aquí en el panel de expertos, no van a cumplir con la pena que realmente es adecuada, ¿verdad? Y la víctima evidentemente pues está en un constante estado de vulnerabilidad. Tenemos las herramientas, existen las herramientas, el sistema tiene la herramienta para romper ese ciclo de reincidencia. Bueno, la realidad es que no recae solamente en la instrumentalidad del sistema judicial. Sí. Estamos hablando aquí también del sistema de rehabilitación y corrección, también de que hay escasos profesionales, como bien indicaron los compañeros, no solamente en términos de fiscales, jueces, también cuando hablamos de otros tipos de situaciones como violencia doméstica, custodia. Los profesionales no dan abasto en las instrumentalidades. El criminal hoy en día no tiene temor a enfrentar un proceso judicial. Bueno, la realidad es que hay unos factores que influyen en la psiquis de la persona que incurre en un delito. Y este tema no se puede reducir solamente a centrarnos en cuán severa es la pena, ¿verdad? Hay un asunto que es la percepción ciudadana, pero hay otro aspecto muy diferente que es centrarnos cuál es el disuasivo que realmente va a evitar a que la persona incurra en la primera incidencia. ¿Y cuál es ese disuasivo? Bueno, la educación. Doctora. Tenemos que educar y también tienen que haber unas consecuencias en términos del comportamiento que pueda tener esa persona, pero la severidad en la pena no es un disuasivo y eso está demostrado sociológicamente. La educación es a largo plazo, que vamos a ver los resultados, resultados inmediatos, ¿cómo los podemos obtener? Bueno, la persona tiene que tener consecuencias de sus acciones, definitivamente. O sea que hay que atender y hay que trabajar, hay que rehacer o cambiar el sistema actual. Definitivamente. Bueno, gracias, doctora. Gracias como siempre. Bueno, pasamos de inmediato con Kimberly, amigos.
Gracias, Laisa. Y nosotros preguntamos en nuestra encuesta, claro, ¿cuán seguro te sientes en tu hogar? Bastante, normal, poco. Usted escanee el QR code y participe. Y quédese con nosotros, señores, porque al regreso, cámaras, alarmas, rejas, vigilancia, ¿qué realmente funciona para estar protegido? En este programa especial tenemos las respuestas. Y llega nueva tecnología a la policía de San Juan. Ayudará a poner mano dura contra el crimen. Le mostramos en solo minutos. Además, ¿cuáles son las regiones más calientes de Puerto Rico? Hoy nuestro querido Jorge Colbert trae unos datos muy interesantes. Así es, vamos a hablar no solamente de las regiones, los precintos, las regiones más calientes que tenemos, sino a qué horas, qué días de la semana y muy particularmente qué delitos se están cometiendo en estas zonas. Tan detalladamente. Sí, usted no se lo puede perder porque le vamos a decir hasta la hora y todo. Quédese con nosotros. Esto está bien bueno. No se vaya.